París, 1981. Una ciudad de luces y arte que ocultaba un secreto en el barrio latino. Imagina que caminas por esas calles y te cruzas con un hombre pequeño, tímido y casi invisible. Su nombre es Issei. Nadie sospecha que, tras esa apariencia frágil, habita una tormenta mental que no se detiene. Issei no ve el mundo como nosotros. Donde tú ves personas, él ve piezas. Donde tú ves belleza, él siente una necesidad física de posesión absoluta. Desde su infancia, su mente construyó una narrativa peligrosa. Se sentía incompleto, un vacío en el pecho que ninguna medicina podía llenar. En el estudio de la salud mental, esto se conoce como un complejo de inferioridad llevado a un extremo oscuro, el deseo de borrar la identidad propia para absorber la del otro. Él pasaba las noches en vela en un pequeño apartamento rodeado de libros, pero su atención estaba en una fijación que crecía en el silencio. No buscaba dañar por odio. En su lógica distorsionada, buscaba un acto de unión absoluta. Creía que para poseer la vitalidad de alguien más, debía integrarla a su propio ser de la manera más literal posible. Entonces apareció ella, René, una joven que personificaba todo lo que Issei sentía que la vida le había negado. Ella era radiante y segura. Se hicieron amigos, compartieron lecturas y cafés bajo la lluvia. Pero mientras ella veía a un colega intelectual, Issei veía una oportunidad para curar su propia inseguridad existencial. Llegó aquella tarde gris. El ambiente en el apartamento era denso, cargado de una tensión que solo él sentía. Ella estaba allí, de espaldas, leyendo poemas en voz alta. Su voz era el único sonido en aquel lugar, una melodía de confianza. Pero en ese instante, la mente de Issei cruzó una frontera sin retorno. Ocurrió la desconexión total, sin ruidos, sin luchas. Solo un acto irreversible nacido de una mente que ya no distinguía la realidad. Lo que sigue nos obliga a reflexionar sobre los límites de la psique humana. Issei no huyó. Se quedó en ese espacio cerrado durante 3 días completos. Para él, el mundo exterior dejó de existir. Realizó un proceso lento, casi místico, donde cada acción estaba guiada por la creencia de que finalmente estaba completando su propio ser. Sentía que cada parte de ella que integraba a su cuerpo le otorgaba la fuerza que siempre le había faltado. Es el ejemplo más extremo de cómo un trastorno, cuando no se trata, puede devorar la brújula moral. Cuando finalmente fue descubierto en un parque local, estaba tranquilo, casi aliviado. Los expertos que lo evaluaron encontraron a un hombre perdido en una psicosis profunda. Alguien que creía que lo que había hecho era una necesidad tan natural como respirar. Fue declarado legalmente no responsable y trasladado a una institución especializada, donde el tiempo pareció detenerse. Sin embargo, el misterio no termina ahí. Debido a vacíos administrativos entre países, Issei fue enviado de vuelta a su hogar, y allí, tras una breve estancia en una clínica, ocurrió lo impensable. Quedó en libertad, no se escondió, se convirtió en una figura pública, analizando su propia falta de empatía ante las cámaras como si fuera una curiosidad académica. Vivió décadas siendo un recordatorio de que la salud mental, cuando se ignora, puede crear realidades donde lo más atroz se vuelve lógico. Issei pasó su vida encerrado, no en una celda, sino en la misma mente que lo llevó a lo impensable. Nos queda su historia como una advertencia. A veces, el laberinto más peligroso del mundo es la mente humana cuando pierde el camino de regreso a la realidad, buscando desesperadamente algo que la complete, a cualquier precio.